Damos inicio a Tiempo de Psicología. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Hoy, en el episodio 6 de Tiempo de Psicología, nos acompaña David Marcial Samanigo Portillo, licenciado en Psicología, docente de grado y posgrado de Psicología, magíster en Psicología Clínica, magíster en Sexología y Terapia de Pareja, doctorando en Psicología por la Universidad Nacional del Este. El tema que nos convoca y del cual vamos a aprender está asociado a las disfunciones sexuales. Hola, licenciado David, ¿cómo estás? Bienvenido a Tiempo de Psicología. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de participar de este espacio de psicología para compartir todos los conocimientos que tengo con toda la audiencia. Gracias, es un privilegio para nosotros poder estar con tu persona, a aprender. Vivimos la radio, vivimos un espacio para crecer y en el camino de este aprendizaje quiero preguntarte qué significa, qué enmarque podés transmitirnos acerca del término disfunción. Bueno, convengamos que el término disfunción ya nos está diciendo que es un mal funcionamiento, ¿verdad? En este caso sería un mal funcionamiento dentro de lo que serían las relaciones sexuales, o también podemos decir que es una alteración dentro del proceso de las relaciones sexuales, ¿verdad? Prácticamente nosotros tenemos ciertas etapas que vamos atravesando antes, durante y después de las relaciones sexuales. Esas etapas se llama respuesta sexual, ¿sí? Entonces, no podemos empezar a hablar de las disfunciones sexuales sin hablar primeramente de lo que son las etapas de la respuesta sexual, para que nosotros podamos comprender entonces cuáles son las alteraciones que se podría dar en cada etapa de esa respuesta sexual, que nos va a causar entonces lo que viene a ser una incapacidad de disfrutar nuestras relaciones sexuales. Esto de enmarcar las relaciones sexuales en etapas está asociado a un proceso vinculado a ¿qué criterio? ¿Al afecto? ¿A la pasión? ¿Al amor? ¿A qué? ¿A qué relacionamos? Está vinculado en realidad con nuestras tres áreas por excelencia del estudio de la humanidad, o sea, del ser humano, que son las áreas biológicas, psicológicas y sociales, ¿verdad? Dentro de lo que es la sexualidad. Entonces, lo que se hace es se divide en etapas y se ve las implicancias de esas áreas en esas etapas, ¿verdad? Podemos comenzar hablando, por ejemplo, de la primera etapa, que viene a ser la etapa del deseo, ¿verdad? Del deseo sexual, que prácticamente es la etapa antes de que nosotros empecemos la interacción con respecto a la sexualidad, ¿no? Esa etapa del deseo consiste en un interés, ¿verdad?, que va justamente desde el área psicológica, emocional, un interés que tengamos nosotros en el área sexual, y luego ese interés que se origina en el área psicológica emocional va a ir influyendo también en nuestro cerebro, que sería ya la parte biológica, donde se van a empezar a activar las hormonas, ¿verdad? Entonces, todos tenemos hormonas, y generalmente las implicadas dentro del proceso de sexualidad son la testosterona y los estrógenos, ¿verdad? Dentro de este proceso del interés, lo que va a hacer es una alteración, una producción mayor de las hormonas, que van a hacer que nosotros tengamos más interés en la interacción sexual con otra persona, ¿verdad?
Eso prácticamente estaría implicado en esta fase del deseo. Entonces nosotros vamos a percibir como unas ganas de hacer un tipo de interacción sexual con la otra persona, ¿sí? Y este deseo puede ser justamente originado por recibir ciertos estímulos de nuestro medio, ¿verdad? Y esos estímulos varían un poco de acuerdo al sexo, ¿sí? Con respecto a lo que vienen a ser los varones, nosotros vamos a estar más predispuestos a que nos llame la atención estímulos visuales, por ejemplo, ¿verdad? Y con respecto a las mujeres, van a estar más predispuestas a tener mayor interés o a captar mayor estímulos que sean de interacción social, ¿verdad? Estímulos verbales o estímulos con respecto a acciones que hagan con ella, ¿sí? No obstante, igual existen esos otros estímulos visuales o de repente táctiles, pero en la parte secundaria, vamos a decirlo. Eso es lo que nos diferencia en cuanto a los sexos, ¿sí? Vamos a estar más predispuestos los varones al estímulo visual y las mujeres a otros estímulos como los verbales o los de interacción social. Estimado David, es abundante la información en los primeros minutos de nuestra conversación. Y claro, te escucho para aprender, te escuchamos para aprender. Y permitime parar para preguntarte a los efectos de entender esto de las etapas del deseo sexual, en donde podemos, por la apreciación y tu experiencia, tu conocimiento, nos instruís de que hay una activación de hormonas, haces la clasificación de las mismas, y aquí quiero preguntarte en el ser humano, ¿cuándo se activa este proceso que está enmarcado en el deseo sexual? ¿En qué edad? ¿Hay edades? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué importancia tiene en el sujeto su historia, su contexto, su niñez? A ver, te queremos escuchar. Sí, bueno, como mencioné hace rato, en realidad la testosterona es la que está más implicada en lo que viene a ser el deseo sexual. La testosterona es una hormona que en realidad tiene varias funciones y dentro de sus funciones está justamente lo que viene a ser la activación sexual, y tienen tanto hombres como mujeres, solamente que en el hombre hay una mayor producción y cantidad de testosterona que en las mujeres, ¿verdad? Ahora, esta producción de hormonas tiene su alteración y una mayor cantidad de producción cuando nosotros entramos en la pubertad, ¿verdad? Que justamente la pubertad viene a ser estos cambios fisiológicos, tanto en el hombre como en la mujer, donde el cuerpo empieza a prepararse para lo que viene a ser el acto sexual, que una de las funciones principales sería, por ejemplo, la reproducción. Pero es una de las funciones. En realidad hay más funciones con respecto a lo que viene a ser las relaciones sexuales. Entonces, podemos decir que a partir de la pubertad, que hoy en día podemos ver niños y niñas que entran en la pubertad a partir de los 9, 10 años, empieza esta mayor cantidad de producción de hormonas sexuales. Inicia lo que viene a ser generalmente la primera eyaculación en el varón y la primera ovulación en la mujer, este proceso de la pubertad, ¿no? Y después vienen los otros cambios dentro del cuerpo. Entonces, a partir de ahí, nuestro cuerpo se va desarrollando hasta llegar a una etapa de madurez biológica que generalmente culmina con la culminación de la adolescencia, ¿verdad? Donde cuando hablamos de adolescencia ya no solamente hablamos de lo que viene a ser los cambios fisiológicos, sino también hablamos justamente allí de cambios emocionales y de cambios sociales también, ¿verdad? Sí. Escuchándote, hay una iniciación del diálogo nuestro que se focaliza en lo biológico inicialmente, ¿sí? Uh-huh. Y claro, mencionás
tiempos que son también sujetos al organismo de cada ser humano. Por eso nos enseñás que hay una franja, 9, 10 años, que puede ser un poquito más, ahora, según cada persona. De todas maneras, en esta apreciación de la iniciación, de la activación del deseo sexual y de la preparación al desarrollo de lo que después es el acto sexual y las funciones del mismo, que seguramente vamos a hablar, yo pienso que aquí nos podrías ilustrar acerca de cómo esto que está asociado a lo biológico se conecta con lo psicológico y qué impacto tiene. Bueno, como ya mencionaste, esto va a variar, o sea, lo de la pubertad va a variar de acuerdo a cada individuo. Algunos puede ser también un poco más de los 10 años cuando empiezan a entrar en este periodo de la pubertad. Y una vez que tengan lo que viene a ser la primera eyaculación en el varón y la primera ovulación que después se va a ver con la primera menstruación en la mujer, allí vienen lo que viene a ser los cambios biológicos fisiológicos secundarios, ¿verdad? Estos cambios fisiológicos secundarios van a ser, por ejemplo, la aparición de vellos púbicos o axilares, el ensanchamiento de caderas en las mujeres, el ensanchamiento de los hombros en los varones, y luego de que se están dando estos cambios secundarios fisiológicos, allí es donde empieza justamente la conexión con lo que viene a ser el área psicoemocional. Cuando ellos empiezan a tener estos cambios fisiológicos, empiezan a percibir justamente en su cuerpo estos cambios y empieza lo que viene a ser las comparaciones o las identificaciones con las personas adultas, ¿verdad? Y ahí también ellos empiezan a ser conscientes de los estímulos que recibimos del medio y que esos estímulos van provocando una respuesta de atracción, ¿verdad?, hacia las personas. Entonces, allí es donde podemos ver que se conecta, después del desarrollo fisiológico, la parte psicoemocional del sujeto. Claro, allí hay una fundamental escuela que está asociada a lo que puede percibir, puede atender, puede entender, puede comprender de los estímulos que estás expresando, que surgen del ambiente, del entorno próximo, de los espacios en donde habita, de las interacciones, esto que definías como estímulos del medio, es decir, que hay una conexión, de acuerdo a tu lección, desde lo biológico a lo psicológico y a lo social, y la relevancia es muy importante también del medio en esa formación del sujeto. Así es. Y ya lo dijiste vos, ¿verdad? Ahí entonces también ya hay una implicancia social al recibir esos estímulos del medio. Entonces, siguiendo con lo que viene a ser las etapas de la respuesta sexual, entonces podemos ver que eso es lo que implica la primera etapa del deseo, y después cuando la persona ya identifica que tiene un interés de connotación sexual con la otra persona, entonces si es que ese interés es correspondido, ¿verdad?, entonces se va a pasar a la siguiente etapa de la respuesta sexual, que es la etapa de la excitación, ¿sí? Esta etapa de la excitación es una
una etapa que también tiene cambios fisiológicos, ¿sí? Cambios en el cuerpo. Entonces, lo que vamos a ver en esta etapa de la excitación en el hombre va a ser la aceleración del ritmo cardíaco, que va a llevar a que se bombee más sangre dentro de nuestro cuerpo y va a llevar a la erección posterior del pene. Con respecto a la mujer, también se va a ver una aceleración en el ritmo cardíaco, lo que va a tener consecuencias en la lubricación de la vagina. Entonces, de esa manera, generalmente se da este proceso de excitación, donde también se empieza a acumular una carga, vamos a decirle, sexual dentro de esa interacción o de esta respuesta sexual, ¿sí? Vamos a tener, vamos a decirle que varios minutos o un tiempo con respecto a que esta fase de la excitación se lleve a cabo, si es que hay interacción generalmente, ¿verdad? De dos sujetos, y que obviamente esto sea voluntario, ¿sí? Acá estamos describiendo etapas de la respuesta sexual con respecto a una interacción voluntaria de ambos sujetos. Entonces, la fase de la excitación va a llevar un poquito más de tiempo también con respecto a las mujeres. En los varones esto puede pasar un poco más rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que en unos minutos el pene puede estar en el varón, pero para que se dé la lubricación de la mujer eso puede tardar un poco más. Entonces ahí ya vemos también en esta etapa una pequeña diferencia con respecto a los tiempos de esta etapa de la excitación, ¿verdad? En la respuesta sexual de varones y de mujeres. Sí, sí. Estamos compartiendo con el licenciado David Marcial Samaniego Portillo el tema que nos convoca en el episodio 6 de Tiempo de Psicología es disfunciones sexuales. Te invito, estimado licenciado, a un corte y enseguida continuamos aprendiendo lo que nos estás enseñando, ¿sí? Claro, claro. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Vivimos Tiempo de Psicología, lo hacemos a través de la radio de la Universidad Nacional del Este, en este caso desde la cuna del pensamiento, la Facultad de Filosofía. Estamos en el episodio 6 de Tiempo de Psicología. El tema que nos convoca es acerca de las disfunciones sexuales y tenemos un especialista, el licenciado David Marcial Samaniego Portillo, que nos está enseñando y que podemos seguir escuchándolo. Estimado licenciado David, estamos hablando de las etapas, enmarcaste el deseo sexual, la excitación, te escuchamos. Sí, entonces, continuando con la fase de la excitación y ya viendo esas pequeñas diferencias en cuanto a varones y mujeres, pasaremos a la siguiente etapa de la respuesta sexual, que es llamada meseta. Esa etapa de la meseta no viene a ser más que una prolongación de lo que viene a ser la etapa de la excitación, ¿sí? Entonces, generalmente en esta etapa de la meseta es donde se suele dar lo que viene a ser la penetración, ¿sí? Entonces, justamente esta etapa consiste en la acumulación de esa tensión sexual que existe entre estos dos sujetos hasta alcanzar, por decir así, niveles máximos de excitación, que lo podemos entender como un nivel elevado de carga sexual, ¿sí? Y generalmente en esta etapa de la meseta también vamos a tener una pequeña disparidad con respecto a los tiempos, ¿sí? Y siempre doy énfasis a los tiempos porque por más de que la respuesta sexual en cuanto a las etapas sean las mismas para las mujeres y para los varones, los tiempos es algo que son diferentes. Y muchas veces este desconocimiento con respecto a los tiempos
justamente hacen que uno pueda padecer algún tipo de disfunción y de repente entonces llega a quedar insatisfecho dentro de sus relaciones sexuales, ¿verdad? Estamos hablando tanto en varones como mujeres. Entonces, volviendo a la etapa de la meseta, esta acumulación de energía sexual a niveles muy elevados se puede dar más rápido en los varones, ¿sí? Podemos hablar de minutos y podríamos hablar del doble de minutos para las mujeres para que lleguen a ese nivel máximo de excitación sexual, ¿sí? Una vez que se llega a ese nivel máximo de excitación sexual, vendría la siguiente etapa, que es la etapa del orgasmo, ¿sí? La etapa del orgasmo es una etapa donde se da justamente una descarga de ciertos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, y también hay contracciones fisiológicas que generalmente se dan dentro de la zona perianal, dentro de los órganos, en la zona de los órganos reproductores masculinos y femeninos se dan estas microcontracciones. En el hombre, la etapa del orgasmo va generalmente acompañado de lo que viene a ser la eyaculación, pero no debemos interpretarlo como sinónimo. ¿Por qué? Porque muchas veces en el hombre se puede dar esta etapa del orgasmo sin la eyaculación, o viceversa. También se podría dar la eyaculación en el varón sin sentir un orgasmo, ¿sí? Entonces, no debemos usar como sinónimo lo que viene a ser la eyaculación y el orgasmo dentro de lo que es el varón, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hay esta liberación de neurotransmisores, ¿verdad? Es lo que generalmente da esta sensación de placer máximo que lo llamamos orgasmo. Y esto generalmente suele durar unos segundos, que también va a variar mucho de persona a persona, pero podríamos hablar de entre 3 a 5 segundos aproximadamente, ¿sí? Muy bien. Ahora, en la etapa del orgasmo, o sea, mejor dicho, para llegar a esa etapa del orgasmo ya vimos que los tiempos en las otras fases eran diferentes. Podríamos hablar de que desde el deseo, que es la primera etapa, hasta la etapa del orgasmo, el varón puede llegar muy rápido, ¿sí? Hablando de aproximadamente 2 minutos, 3 minutos, ¿verdad? Y en cuanto a la mujer, le toma mucho más tiempo, ¿sí? Estadísticas y estudios hablan de un promedio aproximado, pero siempre tenemos que tener en cuenta que es diferente para cada persona, pero hablamos de un promedio aproximado de 14 minutos, de entre 7 y 14 minutos para que la mujer pase de la etapa del deseo a la etapa del orgasmo, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que en algunas mujeres podría ser también mayor, ¿sí? Solamente estamos hablando aquí de un promedio. Muy bien. Después de la etapa del orgasmo, acompaña la etapa posterior que se llama resolución. Esta etapa de resolución también va a ser diferente en varones y en mujeres. En la parte de los varones, esta etapa de resolución pasa por que vienen otra vez estos cambios fisiológicos anatómicos donde el pene se vuelve flácido, o sea, pierde su erección, ¿sí? Y prácticamente no está preparado para continuar con el acto sexual. Y en la mujer, después de pasar por la etapa del orgasmo, si es que la mujer sigue recibiendo estímulo, la mujer puede continuar con el acto sexual, es decir, es como que hace una vuelta y vuelve a la etapa del deseo y excitación, ¿sí? Entonces la mujer, dependiendo de si sigue o no recibiendo estímulo, lo que va a hacer
va a volver a la etapa del deseo o directamente va a la etapa de la resolución. Y esta etapa de la resolución entonces implica también que hay una disminución de la frecuencia cardíaca, entonces por ende también la vagina va perdiendo lubricación, ¿sí? Eso es algo que tenemos diferente varones y mujeres. Y luego a esta etapa de lo que viene a ser la resolución, hay una etapa que generalmente se da solamente en varones. ¿Por qué? Porque ya vimos que una diferencia principal en nuestra respuesta sexual es que las mujeres, si continúan teniendo estímulo, pueden seguir con el acto sexual y por ende, por eso entendemos a las mujeres como multiorgásmicas, porque no es necesario de que estas mujeres tengan este periodo refractario que sí hay en el hombre, que lo que significa este periodo refractario es que se tiene que esperar un tiempo X, y ese tiempo X va a variar mucho de acuerdo a la edad, va a variar mucho de acuerdo a si es que el varón tiene un interés sexual muy elevado o está disminuido por factores de estrés u otros problemas psicológicos emocionales, como para que influya en que tiene que esperar 5 minutos para volver al acto sexual y para empezar de nuevo las fases, o podría necesitar de 2 horas o inclusive de un día, ¿sí? Eso sería el periodo refractario, el tiempo en que el varón tiene que esperar para volver a tener un nuevo acto sexual. En cambio, en las mujeres, prácticamente con recibir un nuevo estímulo, y si es que ellas tienen todavía este deseo, entonces no necesitan de esperar un tiempo X para volver a las fases iniciales del deseo, excitación, meseta y orgasmo respectivamente. Profesor David, nos has ilustrado acerca de las etapas, acabás de hacer incluso un cierre de repaso de las mismas. Estamos viviendo tiempo de psicología, nos aborda hoy el tema asociado a las disfunciones sexuales. Tenemos un maestro que nos está ilustrando. Estimado David, ¿podríamos, te pregunto, hacer un corte y dialogamos acerca de ya el desarrollo de, una vez logrado esto de ilustrarnos acerca de las etapas, de la importancia de la respuesta sexual, de la asociación de lo biológico, lo psicológico y lo social, ingresar a las disfunciones de tanto damas y caballeros? ¿Te parece? Tal cual. Muy bien. Continuamos en breve. Gracias. Tiempo de psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Hacemos radio. También cabe destacar y compartir con la audiencia de que los episodios se encuentran en Spotify también. Entonces, desde Spotify nosotros podemos acompañarles ya con la posibilidad de un material de escucha, de análisis, de reflexión, de estudio. Y estamos en presencia del licenciado David Marcial Samaniego Portillo. Nos acompaña en el episodio 6 de Tiempo de Psicología, el tema disfunciones sexuales. Todo comienza con esta pregunta y el maestro nos abre el abanico del conocimiento asociándola a una alteración. Hace una introducción de las etapas, habla de antes, durante, después. Se genera una conversación que ha llegado hasta este momento, lo hemos escuchado. Y aquí, maestro, si podés identificarnos las disfunciones específicamente, tanto en damas y caballeros, dejo a tu criterio el análisis inicial, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces, antes de empezar con cuáles son esas disfunciones,
hacemos un resumen de las etapas, ¿sí? Que son justamente el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución y en varones el periodo refractario. Bueno, entonces, estas disfunciones sexuales justamente van a ser alteraciones que aparecen en alguna de estas etapas de la respuesta sexual, ¿sí? Por eso era importante conocer primero la respuesta sexual para que podamos entender mejor las disfunciones sexuales. Y antes de ver cada una, tenemos que saber en cuanto a la etiología que realmente las disfunciones sexuales pueden ser ocasionadas por factores psicológicos, por factores orgánicos como alguna enfermedad física crónica, también por consumo de sustancias psicoactivas como alcohol, como otras drogas como cocaína, LSD. También comorbilidades psiquiátricas como la depresión y la ansiedad pueden ocasionar disfunciones sexuales. Y finalmente, las disfunciones sexuales también se evalúan con respecto a especificadores. ¿Cuáles son esos especificadores? De si son desde el inicio de su actividad sexual, que nosotros lo llamamos de toda la vida, o adquirida, que viene a ser desde un momento X, desde su actividad sexual. Otro especificador tiene que ver con la generalidad y la situación. Generalidad, hablamos de que le pasa en todas las ocasiones, y situación es que solamente con determinadas personas o ante determinadas situaciones y que no le pasa en todas las ocasiones. Muy bien. Entonces, y por último, otro de los factores importantes que tenemos que tener en cuenta es el tema de la cultura, ¿sí? El tema de la religión y de las creencias culturales también pueden afectar para que nosotros podamos padecer algún tipo de disfunción sexual. Y es importante recalcar que de todos estos factores que mencioné, a veces van a haber combinaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar influyendo un factor psicógeno o psicológico, pero también puede estar influyendo un factor orgánico o un factor de consumo de sustancias o un factor de creencia cultural, ¿sí? Entonces, a veces no se va a deber a un único factor el que nosotros lleguemos a padecer algún tipo de disfunción sexual. Muy bien, comenzamos entonces con lo que viene a ser las disfunciones sexuales en varones, ¿sí? Primeramente, y creo que el más conocido viene a ser la disfunción eréctil, que dentro de nuestro vocabulario científico y basado en nuestros manuales diagnósticos nosotros lo llamamos trastorno de la erección hoy en día, ¿verdad? Pero la disfunción eréctil, y popularmente también se le conoce como impotencia, ¿verdad? Dentro de nuestra cultura paraguaya. Entonces, este va a ser el primer trastorno más conocido que se da en varones, que tiene que ver con una dificultad para tener una erección durante la actividad sexual, ¿sí? Ahora, también se puede interpretar una disfunción eréctil con la dificultad de mantener una erección durante la actividad sexual, y en algunas ocasiones también se puede valorar como una posible disfunción eréctil el tener poca rigidez, ¿sí?, en la erección. ¿Qué quiere decir poca rigidez? Que generalmente no está bien erecto el pene para poder penetrar. Entonces, esos serían los síntomas principales de lo que viene a ser la disfunción eréctil, y después están las valoraciones justamente específicas que mencioné hace un rato, que son justamente si es que este problema de la erección ya viene desde el inicio de la actividad sexual, o es un problema que uno lo empezó a tener después de una situación determinada. Ahí lo llamaríamos disfunción sexual, perdón, disfunción eréctil adquirida, ¿sí? Estas especificaciones nos sirven mucho a los sexólogos justamente para determinar los factores, ¿sí? Entonces, si es que supongamos que es una disfunción eréctil de toda la vida, tendríamos que tener
un indicio, o sea, tendríamos un indicio que nos lleve a un factor posiblemente orgánico, ¿sí? Deberíamos de ver y de descartar alguna enfermedad física que pudiera estar ocasionando, por ejemplo, una dificultad en la erección. Generalmente enfermedades como la diabetes o a veces la hipertensión arterial y el colesterol también podrían ocasionar, por ejemplo, una disfunción eréctil, que son prácticamente enfermedades físicas que nosotros lo vamos a considerar entonces como un factor orgánico. Y ahora, al considerar que esta disfunción tiene un factor orgánico, obviamente también vamos a tener que trabajar multidisciplinariamente con el médico tratante de esa enfermedad, ¿sí? Por eso es muy importante las especificaciones a la hora de hacer un diagnóstico de cualquier disfunción sexual. Muy bien, ahora sí, hablemos de casos de factores psicológicos. Generalmente cuando tenemos una especificación de que la disfunción eréctil es situacional, quiere decir que solamente le ocurre con determinadas parejas sexuales, ¿sí? Entonces, esta especificación situacional nos da un indicio de que el factor podría ser psicológico. Y dentro de ese factor psicológico, entonces se explora justamente si es que hay algún problema con alguna pareja sexual X, ¿verdad? O si es que tiene de repente una mayor exigencia con esa pareja con respecto a poder tener un mejor desempeño sexual, entonces probablemente esa interacción con esa pareja sexual le pueda estar provocando a lo que nosotros conocemos como ansiedad de desempeño. Esta ansiedad de desempeño es un factor psicológico que va a ocasionar en la persona la disfunción eréctil. Entonces, en este caso, el tratamiento sería psicológico, ¿sí? Ya habiendo descartado factores orgánicos. ¿Se entiende? Sí, atentamente, estimado profesor. Adelante, por favor. Ok, muy bien. Seguimos con otra disfunción sexual en varones que viene a ser la eyaculación precoz, o que en nuestros manuales hoy en día se le conoce como eyaculación prematura, ¿sí? ¿Qué sería la eyaculación precoz? Sería el eyacular generalmente al minuto de tener una penetración o antes de que se desee eyacular, ¿sí? Hay mucha controversia en cuanto al diagnóstico de esta disfunción, justamente por el tema de los minutos, ¿verdad? Muchos sexólogos afirman que hay que ser muy cuidadoso a poder diagnosticar la eyaculación precoz, ya que si hablamos de una penetración de 1 minuto, donde hubo una buena previa, que significan estímulos sexuales, caricias, besos, antes de la penetración, y luego hubo una penetración de 1 minuto y la pareja sexual quedó satisfecha y también el varón que tuvo esa eyaculación en 1 minuto quedó satisfecho, entonces se habla de que ¿por qué deberíamos de diagnosticar esto como una disfunción si claramente se pudo tener las relaciones sexuales de forma satisfactoria, ¿verdad? Entonces, por ende, esto va a ser muy complejo de diagnosticar, pero la bibliografía nos dice que debemos de tener este parámetro de eyacular a los 1 minuto, ¿verdad? O antes en la penetración o antes de que yo lo desee. Eso también es algo muy individualizado o cualitativo, lo podríamos decir. ¿En qué sentido? En que supongamos que la persona esté penetrando por 7 minutos y luego eyacula, pero esta persona no quería eyacular todavía, ¿verdad? Entonces podría, y este deseo de no eyacular todavía, a pesar de tener ya 7 minutos u 8 minutos de penetración, y esta eyaculación le genera un malestar, entonces podría ser considerado como una eyaculación precoz. Por eso es sumamente subjetivo. Exactamente, ahí está la palabra que estaba buscando. Gracias, colega. Es un gusto escucharte, Muy bien, profesor. entonces,
También tenemos aquí especificadores con respecto a esta disfunción. Los especificadores de toda la vida, se dio desde el inicio de su actividad sexual o adquirido, ¿verdad? Desde una situación X con una pareja X, ¿verdad? Entonces eso también nos va a dar indicio a nosotros de los factores que pueden estar ocasionando esta disfunción sexual, para poder hacer nuestro plan de tratamiento, ya sea psicológico o multidisciplinariamente con algún médico o psiquiatra, ¿sí? Muy bien. Psiquiatra, te Sí. pregunto, claro, al plano de la psiquiatría, ¿por qué? ¿Me repetí la pregunta, por favor? Claro, nos hablas de una derivación a algún psiquiatra. ¿Y por qué? O sea, ¿qué? Ujú. Bueno, pueden haber fármacos psiquiátricos, eso dependiendo obviamente de que la persona tenga una comorbilidad con un trastorno psiquiátrico. Pueden haber fármacos psiquiátricos que pueden ayudar a retener la eyaculación, como muchos antidepresivos, por ejemplo, de doble activación, pero también pueden haber otros psicofármacos o sustancias, perdón, más que nada serían sustancias psicoactivas, ¿verdad?, que hacen que uno eyacule más rápido o antes de lo que quisiera, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué sustancia esté consumiendo la persona o de si está tomando una medicación, entonces ahí haríamos el tratamiento multidisciplinario, ¿verdad? No obstante, en mi experiencia clínica son muy pocos casos donde el factor orgánico es algo que se presenta en lo que viene a ser la eyaculación precoz. Al menos en mi experiencia clínica, generalmente el factor más preponderante vendría a ser el factor psicológico, y si hablamos de un especificador de toda la vida, generalmente este conocimiento del cuerpo. Como sabemos, la educación sexual acá en Paraguay está un poco pobre, por no decir paupérrima. Entonces muchas veces uno no conoce su cuerpo, no conoce que sí realmente uno puede controlar la eyaculación si es que tiene un debido conocimiento del cuerpo, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que uno hace es determinar que es un factor psicológico realmente, y hacemos educación sexual, ¿verdad? Generalmente cuando hay este especificador de que la eyaculación precoz se da desde el inicio de sus relaciones sexuales. Te escuchamos atentamente, profesor. Aquí hay una conexión de los estímulos del medio, en este caso un estímulo de fomentar el conocimiento, la apreciación del sujeto, su ser, su integridad, su cuerpo, sus pensamientos. Profundo, profesor. Tal cual. Muy bien. Para terminar esta parte de la eyaculación precoz, tenemos dentro de uno de los manuales diagnósticos también una especificidad que habla de la gravedad, que me gustaría mencionar un poquito, ¿verdad? En cuanto a la gravedad, tenemos 3 niveles, que son el leve, el moderado y el grave. Y cuando hablamos de lo que viene a ser el nivel leve, está la eyaculación durante los 30 o 60 segundos después de la penetración. Luego, cuando hablamos del nivel moderado, estamos hablando de la eyaculación aproximadamente entre los 15 y 30 segundos después de la penetración. Y el nivel grave, que viene a ser la eyaculación antes de la penetración, ¿sí? Que también he tenido casos justamente de la gravedad de este estilo, donde la persona no llega siquiera a penetrar, ya con los estímulos de los besos y las caricias, ahí ya generalmente eyacula, ¿verdad?, que sería un nivel muy grave de esta disfunción. Sí, y que requiere, imagino tu trabajo, licenciado David, la contención del sujeto en todos los órdenes para poder afrontar y para poder desarrollar la capacidad de afrontamiento ante una situación así. Estamos compartiendo tiempo de psicología
estamos aprendiendo junto al profesor David Marcial Samaniego Portillo. Los invito a que hagamos una pausa. Estimado David, hacemos una pausa y enseguida volvemos. ¿Sí? Sí, ningún problema. Gracias. Tiempo de psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Estamos viviendo tiempo de psicología. Lo hacemos a través de la radio. Es apasionante aprender, crecer, dialogar, escuchar al otro. Entonces, el tema que nos convoca en el episodio 6 está asociado a las disfunciones sexuales. El profesor David Marcial Samaniego Portillo está exponiendo y está enseñándonos. Maestro, estamos en el análisis, venías haciendo un análisis acerca de las disfunciones. El micrófono es tuyo, te escuchamos. Gracias. Bueno, para continuar con las disfunciones sexuales en varones, entonces recordamos que ya vimos dos, el cual fueron la disfunción eréctil, donde consistía esto en una dificultad para tener erección, para mantener una erección o una erección poco rígida. También vimos lo que implica la eyaculación precoz, que consiste justamente en tener una eyaculación a los 1 minuto de la penetración o eyacular antes de lo deseado. Y ahora vamos por otra disfunción que generalmente veo en menor medida en mi experiencia clínica, que viene a ser el deseo sexual hipoactivo en el varón, porque también esto lo vamos a ver en mujeres. ¿Qué implica esta disfunción sexual? Implica que generalmente uno no tiene deseos de actividad sexual, no tiene generalmente fantasías o pensamientos de connotación sexual, ¿sí? Esta disfunción también tiene especificadores, ¿sí? Cuando hablamos de especificadores de toda la vida o adquirido, o hablamos de especificadores generalizados o situacionales. Entonces, estos especificadores también nos van a dar indicios del factor que esté influenciando en la aparición de esta disfunción sexual. En mi experiencia, como les digo, he visto pocos casos, y los pocos casos que he visto generalmente son de especificación adquirida. Eso quiere decir que llegó un momento determinado en su actividad sexual, donde a partir de ese momento determinado ellos han tenido estos problemas para tener actividades sexuales por falta de deseo sexual, de pensamientos o fantasías de connotación sexual. Y generalmente, en cuanto a los factores que más afectan esta disfunción sexual, tiene que ver con un factor orgánico, ¿sí? Allí podemos hablar justamente de un déficit en lo que viene a ser la producción de la hormona testosterona, ¿sí? Que, como ya mencionamos hace un rato, justamente una hormona que una de las funciones implicadas viene a ser el deseo sexual. Entonces, cuando hay un déficit en la producción de esta hormona, va a desencadenar probablemente en esta disfunción de no tener deseos de actividad sexual, ni pensamientos ni fantasías de connotación sexual, ¿sí? También podría haber enfermedades crónicas como la diabetes o como algún tipo de enfermedad cardiovascular que dificulta lo que viene a ser la erección, y al dificultar la erección, lo que generalmente ocasiona es que las personas tengan menos deseo de actividad sexual, porque justamente ya van siendo condicionados a que no tienen una buena erección o que tienen dificultad para tener erecciones, por lo cual van teniendo cada vez menos deseos o pensamientos de connotación sexual. Entonces podemos ver que aquí el factor más implicado sería el factor orgánico con respecto a esta disfunción. Muy bien, y para terminar las disfunciones sexuales en varones tenemos lo que viene a ser la eyaculación retardada. Esta eyaculación retardada lo que implica es
el tener una dificultad para eyacular, aún queriendo la persona eyacular, ¿sí? Generalmente esta eyaculación retardada es una disfunción que está siendo muy estudiada hoy en día. No podemos decir que es algo nuevo, pero podríamos decir que están empezando las personas a consultar más sobre esta dificultad, ¿verdad? Y también vamos a tener especificadores aquí con respecto a la eyaculación retardada, de si se da de forma generalizada o situacional, si se da desde el inicio de la actividad sexual o se da en un tiempo marcado con respecto a su actividad sexual, que lo llamaríamos adquirido, ¿sí? Y la evidencia hasta hoy en día con respecto a la eyaculación retardada nos da más una etiología de factores psicológicos, donde muchas veces los varones con el fin de querer siempre retener mucha la eyaculación, es como que se va habituando a eso, y en sus experiencias sexuales siempre apuntan a querer retenerlo la mayor cantidad de tiempo posible para satisfacer a su pareja, pero eso hace que lleguen a perder cierto control eyaculatorio, le dice el sexólogo, y por ende, entonces, cuando ellos quieren eyacular, es como que hay una dificultad para la misma, ¿verdad? Y también hay evidencia de otras sustancias que también podrían ocasionar la eyaculación retardada, como justamente el alcohol, ¿sí? El alcohol, y que hoy en día los jóvenes de 18, 19 años utilizan mucho como ayuda para poder retener un poco más su eyaculación. Eso hace que generalmente el consumir en gran cantidad y por mucho tiempo estas sustancias muchas veces puedan influir de repente en lo que viene a ser esta disfunción sexual de la eyaculación retardada, donde uno después ya pierde ese control eyaculatorio y a pesar de querer eyacular no logra hacerlo, y muchas veces esto ocasiona entonces malestar dentro de sus relaciones sexuales o con sus parejas. Sí, te escuchamos atentamente, profesor. Esto es en cuanto a los caballeros masculinos. Con relación a las damas... Muy bien. Ahora empezamos con las dificultades que tienen las damas y vamos a hablar primeramente de lo que se conoce como deseo sexual hipoactivo, que hoy en día dentro de nuestros manuales diagnósticos lo llaman como trastorno del interés o la excitación sexual, ¿sí? Es prácticamente muy parecido a lo que vimos hace rato con los varones con respecto a su deseo sexual hipoactivo. Bueno, ¿qué implica esta disfunción sexual para las mujeres? Implica la dificultad para excitarse, o implica también el poco deseo sexual o el interés reducido o inclusive ausente de estas interacciones sociales. Esto también implica que las mujeres con esta disfunción van a tener muy pocos pensamientos de connotación sexual, generalmente no van a pensar en tener estas fantasías sexuales con ningún tipo de persona, y esto obviamente va a ocasionar entonces esa dificultad de poder excitarse e inclusive de poder sentir placer sexual, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos de esta disfunción también hablaremos de las especificaciones que tendremos allí de toda la vida o adquirida, generalizada, situacional, y también esta disfunción nos da una especificidad que viene a ser también la gravedad, ¿sí? Bueno, en mi experiencia, volvemos a lo que viene a ser la educación sexual acá en Paraguay. Como sabemos, se habla poco y nada de lo que viene a ser el sexo, la sexualidad en la familia, y está muy fuerte el tema de las creencias culturales o religiosas, que como sabemos, y no puedo hablar por todas las religiones, pero por lo menos con la religión que más se practica aquí en Paraguay, donde se habla mucho de el poder servirle al hombre y de estar sujeta a sus deseos.
Entonces, por ende, este tipo de creencias o esta falta de educación sexual hacen que las mujeres eh, realmente no analicen en cuanto a su deseo, en cuanto a la sexualidad, o no identifiquen cuando ellas tienen interés en algún acto sexual o cuando tienen, eh, por ejemplo, cuando están en la fase de excitación. Entonces, muchas veces llegan a pensar, ¿verdad?, de que no pueden excitarse o de que ellas no deberían de tener un interés sexual, sino que solamente están dispuestas, o tendrían que estar dispuestas a cuando su pareja quiera tener contacto sexual, ¿verdad? Y esto obviamente hace que ellas puedan desarrollar esta disfunción sexual. Y tenemos los tres tipos de gravedad nuevamente, así como mencionamos anteriormente, que vendría a ser la leve, la moderada y la grave, ¿verdad? Donde prácticamente la leve hablamos de problemas para la excitación o un escaso interés sexual. En la moderada hablamos de problemas de excitación y donde generalmente no existe interés sexual. Y en la grave, donde hay una ausencia total de interés sexual y tampoco hay una posibilidad de excitación. En cuanto a el siguiente trastorno sexual o disfunciones sexuales, quiero dar hincapié a que las disfunciones sexuales también se conocen con ese término de trastornos sexuales, ¿sí? Depende mucho de la bibliografía que uno utilice, pero prácticamente viene a ser lo mismo. Bueno, en cuanto a lo siguiente, podríamos hablar de la anorgasmia, que vamos a encontrar en otros materiales como trastorno orgásmico femenino, que implica una incapacidad de llegar al orgasmo o una dificultad de llegar al orgasmo, pero también implica sensaciones muy reducidas si es que se llega a sentir si es que se llega a sentir el orgasmo, ¿verdad? Entonces eso es lo que implicaría esta disfunción. Y acá tengo que retomarme nuevamente a la educación sexual, porque muchas veces lo que vemos en consultorio, cuando las personas vienen y te dicen que nunca, que ellas no saben cómo es un orgasmo o nunca han experimentado un orgasmo, no saben cómo se siente, no saben cómo describirlo. Entonces justamente en una de las especificaciones es poder valorar si es que esta persona nunca realmente ha tenido un orgasmo o realmente sí la ha tenido pero no ha sabido identificarla, o las sensaciones producidas por ese orgasmo fueron muy reducidas, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de una educación sexual en profundidad que hacemos con las pacientes, ¿verdad? Y también tenemos especificadores de toda la vida o adquirido, generalizado o situacional con respecto a esta disfunción. Y en cuanto a lo que viene a ser el factor que mayoritariamente causa lo que viene a ser esta disfunción sexual, hablamos de factores psicológicos o creencias culturales, más que de factores orgánicos. Muy bien, y vamos a ir terminando con lo que viene a ser la última disfunción sexual que se da en las damas, que se trata de dolor en la parte genitopélvica y durante la penetración. Anteriormente esta disfunción se la conocía como dispareunia, y hoy en día se le conoce como el término que dije recién. Y esto consiste en la dificultad persistente de lo que viene a ser tener una penetración sin dolor. Cuando hay penetración, entonces hay dolor, y muchas veces el padecer este dolor hace que la persona sienta ansiedad y temor ante el dolor. Entonces por ende también va a repercutir en el deseo o la predisposición que tenga la persona de tener contacto sexual, ¿sí? Entonces esta disfunción generalmente se puede dar después de algún problema, alguna infección, pero que después ya quede ahí el dolor, pero también podría desarrollarse por factores psicológicos que lo que vemos dentro de la experiencia vienen a ser
experiencias traumáticas de las pacientes con respecto a algún tipo de abuso sexual que han sufrido durante su vida. Entonces, esos son los factores que podemos ver que pueden desencadenar esta disfunción sexual y que afecta de distintas gravedades también en las mujeres. Tenemos la leve, la moderada y la grave con respecto a esta disfunción. Y bueno, y eso es todo con respecto a poder conocer un poco de las disfunciones sexuales que se dan en varones y en mujeres, colega. Es tan valioso escucharte porque precisamente la misión es la difusión, la educación, el fomento de la atención al otro, la contención. Entonces, agradecido, David, por este tiempo vivido, permitido. La experiencia de tu contacto profesional con las personas a través de la docencia. Contanos, porque en la presentación cité tu experiencia de grado y posgrado. Entonces, ¿cómo se generan los diálogos en el aula, en los entornos, en tus encuentros con las personas? ¿Cómo es esa retroalimentación en un tema de estas características? Bueno, generalmente es un tema que da para muchas preguntas y mis experiencias son un poco diferentes en cuanto a la población, ¿verdad? Si hablamos de una población universitaria, ahí estamos hablando de una población un poco más participativa, donde hay mayores preguntas, mayores interacciones, pero también he tenido experiencias porque hago yo generalmente talleres y charlas de educación sexual en colegios, con los adolescentes y maestros, y allí, por ejemplo, cuando están presentes los maestros, es como que los alumnos, los adolescentes están un poco más cohibidos de poder preguntar, ¿verdad? En cambio, cuando le pido, por ejemplo, a los maestros que salgan del aula, ahí es como que se abren un poquito más a las preguntas y a la interacción, ¿verdad? Entonces, son dos situaciones que he visto en cuanto a los talleres y los temas, y esa es la diferenciación en cuanto a la participación. Sí. Algo que quieras transmitirnos, decirnos, un mensaje que consideres valioso poder hacerlo a través de este medio a la audiencia. Sí, yo siempre quiero recalcar que cuando uno puede estar atravesando por algún tipo de las dificultades que vimos hace rato, o una persona cercana, amigo, familiar, compañero de trabajo le menciona algo, que siempre deben recurrir a un profesional capacitado y que trabaje en el área, porque muchas veces lo que se hace es algo que nosotros llamamos sexosofía. La sexosofía consiste en que la persona que tiene un problema le comenta a la otra persona y la otra persona ya pasó por ese problema y le comenta qué hizo y qué le funcionó, ¿verdad? Como para que esta persona repita, ¿verdad? Y ahí hablamos de que sí, está bien, tuvo una experiencia, pasó por lo mismo y hizo algo al respecto que no fue necesariamente consultar con un profesional y quizás le pudo ayudar o empeoró su situación, y lo que está haciendo es probablemente perjudicarle a la otra persona al decirle que haga lo mismo, ¿verdad? Porque no sabemos si le va a funcionar. Entonces, lo que yo quiero dejar el mensaje es que siempre cuando nosotros tengamos algún tipo de dificultad con respecto al área de la sexualidad, podamos buscar un profesional en el área capacitado y que tenga el aval científico para poder ayudar a las personas, y que no recurramos solamente a otras personas que hayan pasado por una situación similar, por el simple hecho del tabú que genera el no quiero ir a contar lo que me está pasando a una persona extraña. Claro, cuando siempre hay una posibilidad de solución, y al acudir a una persona formada, profesional, con experiencia, esa solución está más cerca de ser posible. Así es. David, ha sido un gusto dialogar contigo a través de Tiempo de Psicología. Estoy agradecido
estamos agradecidos, seguramente la audiencia así también lo siente. Yo también estoy muy agradecido por la invitación, Marcelo, y ojalá podamos compartir sobre otros temas de la sexualidad en el futuro. Que así sea. Te mando un fuerte abrazo, compañero. Hasta luego, un placer. Bueno, le decimos a los oyentes, gracias por compartir con nosotros. Hemos vivido Tiempo de Psicología, el episodio 6, también se podrá escuchar a través de Spotify. Y los invito a que podamos escucharnos y vivenciar un próximo capítulo, un próximo episodio. Les mando un abrazo, cuídense y hasta la próxima. Gracias. Será hasta la próxima puesta en acción. Tiempo de Psicología. Cuídense.